en 1579, el testigo Juan Rodríguez Cabrillo Medrano, vecino de Santiago de Guatemala, afirma que, cita, Bernal Díaz ha escrito y compuesto de la conquista de toda la Nueva España que se envió a su majestad. Este testigo, hijo de un compañero de Bernal Díaz que participó con él en la conquista de México y en la expedición de Guatemala, es a la época vecino de Santiago de Guatemala desde 1560 y conoce muy bien a nuestra cronista. Las crónicas de conquistadores no son cosas escasas. Conocemos algunas, como las de Andrés de Tapia, de Francisco de Aguilar y la de Bernardino Vázquez de Tapia. Pero se olvida muchas veces que existieron otras crónicas hoy desaparecidas. Podemos citar a Jerónimo Ruiz de la Mota, quien escribió sus memorias sobre la conquista de México y de las cuales Francisco Cervantes de Salazar se servirá para escribir a su vez su crónica. Juan Cano, que había escrito una relación de la tierra y de su conquista, hoy desaparecida, pero que consultó e utilizó Alonso de Zorita. Y en fin, Alonso de Ojeda, el Viejo, quien redactó sus memorias en las que relata toda la conquista de México, están hoy desaparecidas, pero pudieron ser consultadas por Torquemada, Cervantes de Salazar y Antonio de Herrera. El texto de la crónica que se quedará en Guatemala se volverá el manuscrito Guatemala, que no es un texto enteramente autógrafo de la historia verdadera, pero este manuscrito parece comportar varios folios de mano de su creador. No hay aquí nada de extraño porque en esa época hacían muchas veces realizar copias, como Bernal Díaz lo hizo para mandar su manuscrito a España. Se puede precisar igualmente que al final de su vida el conquistador se ve aquejado por reumatismos que le impiden escribir bien, como lo demuestran sus últimas firmas características de su enfermedad, muy diferentes, seguro, de las primeras que se encuentran en las actas del Cabildo de Santiago de Guatemala. El problema está en el hecho de que para Christian Duverger, Bernal Díaz no es y no puede ser el autor de esta crónica. En primer lugar, porque confiesa que no es letrado. Página 111. Sí. Una vez más, Duverger no sabe o no quiere saber que en el siglo XVI no ser letrado no significa que no se sepa leer ni escribir, sino que no se ha pasado por un colegio universitario. Y en consecuencia de este error, hace de nuestro cronista un iletrado en contradicción con todos los documentos que conocemos. Para apoyar su razonamiento, utiliza los buenos análisis de Sáenz de Santa María, que demuestran que el manuscrito es obra de varias manos y que se trata más de un borrador que de una copia definitiva. Está lleno de manchas, tachaduras, añadidos entre líneas, etc. Bueno, es probable que el hijo del conquistador e incluso otras personas hayan corregido la versión dada por Bernal, ya fuera durante su vida, corrigiendo errores o después de su muerte. Ciertas correcciones, particularmente de los nombres, los apellidos, del capítulo 205, parecen justificados
porque las rectificaciones esclarecen tal cual punto. Una vez más, Duverger comete un error de interpretación, traduce y entiende el verbo tener por el de poseer, cuando la acepción más corriente es siempre la de disponer. Así, cuando Bernal Díaz afirma en 1579 que, cita, tiene escrita una crónica y relación, y un poco más lejos repite, que se remite a lo que más largamente tiene escrito en la dicha crónica y relación, Duverger entiende que solo es el depositario. Página 58. Lo que es de hecho un verdadero contrasentido y va en contra de lo que está escrito. Toda su estrategia es demostrar que Bernal Díaz no pudo escribir esta relación y eso debe permitirle probar que hay otro autor en la sombra, Hernán Cortés. Este sería, por lo tanto, el autor de la historia verdadera con la complicidad de Gomara. En efecto, Duverger nos dice, sin citar ni una sola fuente, que en 1540, cita de Duverger, Cortés contrata a Gomara porque necesita una pluma oficial. Página 162. No apuntaremos aquí todos los errores sobre las relaciones entre López de Gomara y el jefe de los conquistadores. Es suficiente con remitirse a los eruditos trabajos de Noja Jiménez, que muestran que la supuesta cooperación entre Cortés y Gomara no pudo jamás existir. Como esto no era suficiente, Christian Duverger inventa a un Cortés que funda en su casa de Valladolid una academia. Ahí también ningún documento permite aceptar esta idea. Por lo tanto, aparece claramente que al hilo de sus ideas, para justificar lo injustificable, Duverger intenta todo lo que necesita para forjar su tesis, y esto siempre sin ninguna referencia. Es muy claro que cuando se ponen frente a las afirmaciones de Duverger, las fuentes y la referencia de las que disposemos, todo el andamiaje construido no solamente no se sostiene, sino que se derrumba por sí mismo. Nadamos en plena ficción cuando, en una entrevista a un periodista del País, el 9 de febrero de 2003, Duverger nos habla de pruebas que reunió, pruebas que jamás ofrece, o que si las das, como lo hemos visto, las deforma totalmente para validar su razonamiento. Todos los que han leído la historia verdadera y le han estudiado han visto claramente que Bernal Díaz no daba las mismas informaciones que las cartas de Cortés. Si se retoma, por ejemplo, la cifra de los muertos durante la Noche Triste, Cortés nos dice que fueron 150 y Bernal Díaz 870. Las diferentes cifras que hemos encontrado en los archivos a Sevilla muestran muy bien que Bernal Díaz da la mejor estimación. Podríamos dar numerosos ejemplos idénticos. Si se consideran los abundantes nombres de los conquistadores que se encuentran en Bernal y no en Cortés, y que son muchas veces desconocidos por los otros cronistas, aquí también los archivos nos indican que estos hombres sí existieron. Duverger no entiende cómo un simple soldado pudo saber todo esto. Ignora
que listas de conquistadores fueran levantadas por las autoridades coloniales, entre otros, después de la salida de Cortés hacia España. Muchos detallitos propuestos por Bernaliad no se encuentran citados más que en los archivos. Cierto, la precisión no está siempre presente, pero en esa época es un constante. Se embellice generalmente lo que se describe, uno se atribuye acciones importantes, se muestra bajo una luz más favorable, etcétera, etcétera. Todos los historiadores que trabajan sobre este tipo de documentos lo saben muy bien. Hubiéramos podido señalar multitud de errores más, aproximaciones, confusiones, carencias bibliográficas, pero yo creo que es suficiente. Parte número 4. La Crónica de Eternidad de Duverger es un libro de historia. No lo creemos por varias razones. La historia forma parte de las ciencias humanas y, como tal, obedece a reglas y métodos. En el libro de Duverger tendremos muchas dificultades para encontrarlas. Lo que sorprende a primera vista es el hecho que trabajó solo sobre un corpus de texto bien conocido y muchas veces editados. No se encuentra ninguna huella de investigación de archivo, contrariamente a sus afirmaciones. Nos parece que lo más grave es la manera en que utiliza los documentos. Los interpreta en función de sus objetivos, los rechaza cuando no van en el sentido que espera, los distorsiona, los manipula. Y hemos dado algunos ejemplos de esto. Un ejemplo que nos parece particularmente ilustrativo del trabajo del autor. Se trata de esta supuesta academia instalada en la residencia de Cortés en Valladolid. Es un punto muy importante en la demostración de la tesis de Christian Duverger. Pero no solamente no hay ningún documento descubierto hasta hoy que pruebe su existencia o incluso que permita suponerlo, sino, sobre todo, y las numerosas críticas hechas a Duverger no lo han señalado suficientemente, el mismo Duverger silenció ese hecho en la biografía de Cortés que él mismo escribió. No habla de la Academia de Valladolid en su libro sobre Cortés. Es un problema muy importante. Ese me parece un bonito ejemplo que demuestra cómo Duverger va inventando pruebas a la medida para sostener sus tesis. Podríamos multiplicar los ejemplos. No aclaremos aquí de los demasiado numerosos olvidos en la bibliografía. En cuanto a la crítica de fuente que se funda sobre la comparación de los testimonios, el cruce de fuentes, el autor decide de antemano las que son buenas para su demostración y las que rechaza porque se oponen a su tesis. Igualmente es fundamental su desconocimiento de la historia de los siglos XV y XVI y más precisamente del periodo contemporáneo a la conquista. En verdad que esto pide tiempo, mucho tiempo, porque el historiador debe manipular cantidad de fuentes y de documentos y sobre todo debe poder leerlos. Recordemos aquí a qué punto la paleografía colonial del siglo XVI es muy difícil.
Y los grandes historiadores de este periodo lo han demostrado ampliamente, como Francisco Morales Padrón, Silvio Zavala, James Lockhart, Miguel León Portilla, etcétera, etcétera. Lo que llama también la atención y siembra por lo mismo la confusión es la voluntad del autor por hacerse pasar por historiador. Recordemos aquí que Duverger no es historiador. Oficialmente, su especialidad es la arqueología y su formación es la de un filósofo. Por otra parte, presume, como lo muestra su entrevista a un periodista publicada en la revista en línea Nexos, cita: pertenezco a una escuela de historiadores que fomenta la duda como método. Añade como respuesta a las críticas hechas en la revista Nexos, intitulada San Bernal, es su defensa contra sus detractores. Cita, es un poquito larga, pero vale la pena. Esa observación me llevó a explicar de manera más detallada mi propia exploración de la fábrica de historia. Sí, fábrica, pero no una historia, una ficción. Pertenezco a la institución académica que sirvió de cuna a la revolución historiográfica de la segunda mitad del siglo XX. Bueno, la escuela, l'École des Hautes Études en Sciences Sociales de París. Es una institución en la que el pleno de sus profesores elige a sus miembros. Así, ¿quiénes me eligieron? Fueron Claude Lévi-Strauss, Jacques Soustelle, Fernand Braudel. Voy a hacer un paréntesis. Su empleo fue únicamente de arqueología mesoamericana. No es de historia. Voy a continuar la cita, que es muy interesante. La Escuela de Alta Estudios en Ciencias Sociales ha sido el actor de una transformación radical de las formas de investigar, pensar y escribir la historia. Uy, se ve. A este movimiento se le conoce en el mundo como Escuela de los Anales. Es falso. Las escuelas de los Anales empezarán plutôt temprano. Marc Bloch, Lucien Febvre, es decir, entre las dos guerras mundiales y no en la Escuela de Hautes Études en Sciences Sociales. La primera característica de esta escuela es sin duda la interdisciplinariedad. El encuentro de la historia con la antropología, la economía, la demografía, la geografía, la sociología generó un mestizaje metodológico que indujo una gran apertura de los campos de estudio. La manera de trabajar, los marcos de análisis, los registros de temporalidad, el sentido mismo de la investigación se renovaron por completo. Fin de la cita. Solo podemos constatar que todo lo que dice Duverger no lo puso en práctica y que se esconde tras una brillante institución, lo que no hace por lo demás de él un gran historiador. Está bastante lejos y los gloriosos maestros que invoca deben probablemente revolcarse en su tumba. Nos gustaría señalar algo sobre el título de este coloquio, Miradas historiográficas actuales sobre la conquista americana, el revisionismo en la obra de Christian Duverger. Y sobre todo, insistir sobre la palabra revisionismo, que define de manera general una doctrina que pone en cuestión a un dogma o a una teoría. Nos parece que
que es darle a la obra de ese autor un valor que no tiene. La Crónica de la Eternidad no es un libro de historia, es una novela a imagen y semejanza de lo que escribía en Francia, por ejemplo, un Christian Jacques, egiptólogo, que publica novelas históricas que tiene como escenario el Egipto de los faraones, o, más conocido para usted, un Arturo Pérez Reverte en el mundo hispano. Duverger, es cierto, tiene una pluma fácil, escribe bien, tiene mucha imaginación. Si Duverger quiso escribir una obra de ficción, alcanzó su objetivo. Se trata sencillamente de una novela bien escrita, casi una novela policíaca. Pero desde hoy nosotros vamos a buscar el autor de la historia verdadera. Pero desde el punto de vista histórico, que es el nuestro, estamos obligados a constatar que la tesis de Duverger no descansa sobre ningún fundamento serio. Terminaremos por una impresión general. El héroe de la Crónica de la Eternidad no es Bernal Díaz, sino más bien Hernán Cortés. Es el segundo volumen que forma parte de un conjunto que probablemente contará con una tercera